Saludos a los hermanos de Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras. En todos estos países he llevado a cabo campañas de evangelización, edificación de iglesias y conversión de personas no creyentes. El hermano Gilberto, este hombre dinámico, uno de los promotores de este proyecto, me ha pedido hoy que hable de la esperanza. He escrito este vídeo en torno a la esperanza y voy a leerles a ustedes todo lo que he escrito. La Biblia, amigos y hermanos, tiene 66 libros, 39 en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El último libro es el Apocalipsis. Algunos dicen que el Apocalipsis lo escribió San Juan. No lo escribió San Juan. El Apocalipsis fue dictado desde el cielo por Jesucristo. San Juan lo transcribió. San Juan fue el instrumento que Cristo utilizó para dar al mundo este libro de tanta importancia. Y el apóstol Juan mismo lo reconoce cuando dice que él escribió todo lo que el Señor Jesús le dictaba. Pues bien, lo crea usted o no lo crea, en el Apocalipsis tenemos 7 mensajes de esperanza que vienen muy bien en esta época de pandemia de coronavirus. Primero tenemos la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel dicta un mensaje de esperanza ante la maldad humana. El primer mensaje de los 7 va dirigidos a esta iglesia. Éfeso, para que usted se sitúe, era la capital de la provincia del Asia Menor. La iglesia fue fundada por San Pablo en el curso de su tercer viaje misionero. Entre las palabras de Cristo a esta iglesia hay un mensaje de esperanza ante la maldad humana. Cristo le dice, óigalo bien, Cristo dice a los miembros de esta iglesia, no puedes soportar a los malos. No podemos. Queremos convertir a los malos en personas malas, buenas, porque tampoco nosotros en las iglesias queremos contar con personas malas. Una experiencia personal. Yo comencé a predicar el evangelio cuando tenía 23 años. Fui nombrado predicador de 2 iglesias en las Islas Canarias. Yo y los jóvenes predicadores de aquella generación creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Al menos creíamos que íbamos a cambiar el pequeño mundo que nosotros podíamos alcanzar. Hoy el mundo es peor de aquellos años juveniles. Poco después de haber creado al ser humano, cuando solo habían pasado 10 generaciones antes del diluvio, encontramos unas palabras estremecedoras de parte de Dios. Se las voy a leer a usted. Dice Dios en el capítulo 6 de Génesis: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
amigas y amigos que me están escuchando. ¿No creen ustedes, hermanas y hermanos, también que esto resulta muy duro de creer? 6 generaciones después de la creación del mundo, Jehová vio a ese mismo mundo convertido en maldad. ¿Qué ocurre hoy? ¿Sabe usted cuántas personas vivimos hoy en el mundo? En la tierra, 7.500 millones de personas. A más población, más maldad. Si Pablo tuviera que escribir hoy los primeros capítulos de la epístola a los romanos, ¿qué diría Pablo? Que el mundo está lleno de maldad. Pero aún así, en esta situación, yo le pregunto a usted, hermana y hermano, que son cristianos, ¿merece la pena vivir la vida cristiana? ¿Merece la pena ser cristiano? ¿Merece la pena cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar? ¿Merece la pena cuando la gente buena le suceden cosas malas? ¿Merece la pena cuando el mal triunfa sobre el bien? ¿Merece la pena cuando parece que Satanás lleva la delantera? ¿Merece la pena ser cristiano cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción? ¿Merece la pena ser cristiano cuando el aguijón y el sepulcro parecen tener la victoria? ¿Merece tener la pena de ser cristiano cuando las estrellas caen del cielo, cuando las montañas caen al mar, cuando los demonios invaden la tierra, cuando la sangre de los inmolados se elevan hasta los frenos de los caballos, cuando las peores pesadillas que se puedan concebir se convierten en realidad? ¿Merece la pena cuando te sientes calumniado, traicionado por tus propios hermanos en la fe? ¿Quieres mi respuesta? Merece la pena. Merece la pena seguir viviendo con la esperanza, porque esa esperanza tiene un nombre que se llama Jesús. Y Pablo dice, en Cristo Jesús, vosotros sois la esperanza de gloria. No te desanimes, cristiano y cristiana, que me estáis escuchando en diferentes partes de ese continente latinoamericano. No te desanimes, no se desanime usted. La segunda iglesia a la que se dirige Jesús es la de iglesia en Esmirna. Esmirna era otra ciudad muy importante. Solo se hallaba a 50 kilómetros de Éfeso. Esmirna tenía un puerto marítimo de mucho movimiento. La tradición dice que en Esmirna nació el famoso poeta Homero. La carta que Jesucristo dirige a la iglesia de Esmirna es la más breve de todas. Todo el sufrimiento de los cristianos del primer siglo quedó ejemplificado en los miembros de la iglesia en Esmirna. Dice Jesucristo a esta iglesia, y por extensión se lo dice a usted y a mí, no temas en lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y el diablo lo cumplió en la persona del escritor de la carta, Juan. Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos, una isla de 10 kilómetros que yo he visitado 2 veces, una isla de 16 kilómetros de largo. Básicamente era una roca desierta e inmensa en medio del mar Egeo,
y a Juan lo habían dejado allí definitivamente. Juan, quien había sido testigo de la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Juan, quien había estado presente en Pentecostés. Juan, quien había contribuido a establecer la iglesia primitiva, quien había sido un evangelista para el mundo entero, había pastoreado iglesias, había disciplinado a creyentes. Juan, el apóstol querido, amado de Jesús, estaba ahora exiliado en la isla de Patmos. Y fíjese usted, Juan estaba incomunicado por completo, separado de sus amigos, totalmente aislado de su ministerio, imposibilitado para aprovechar la oportunidad de servir, impedido de viajar, disgregado de quienes pudieran orar con él, de quienes pudieran ayudarle orando o acompañarle en el lugar que se encontraba. Juan estaba en Patmos, sufriendo. Pero le pregunto a usted, cada uno de nosotros, ¿no tenemos un Patmos? ¿No tenemos un lugar de sufrimiento? ¿Cuál es el Patmos que usted está viviendo? ¿Cuál es? Puede ser un lecho en el hospital. Puede ser un lugar de trabajo donde usted sea el único cristiano. Puede ser una casa con niños pequeños que no puede controlar ni alimentar. Puede ser un hogar de ancianos. Puede ser un lugar nuevo en su trabajo. Puede ser haber sido despedido de un empleo o de pasar por un divorcio o por la muerte de una persona querida. ¿De qué manera ha sido usted aislado o aislada? Existen toda clases de Patmos diferentes. ¿No es así? Juan estaba sufriendo en Patmos. ¿Cuál es el Patmos de usted? ¿Por qué sufre? ¿Por qué? Pero por eso hay un mensaje de esperanza. No importa cuál sea el motivo de su Patmos, hay un mensaje de esperanza en la Biblia. En el día del Señor, Juan pasó tiempo con Jesús. Fue sumido en el manejo de su tiempo. Dice Juan que estaba en Patmos en espíritu en el día del Señor. Voy a dejar el papel un momento. Juan estaba en Patmos en espíritu y en el día del Señor. ¿Qué significa en espíritu, hermana y hermano? Cuando usted va a la iglesia, ¿cómo va? ¿Va cargado de problemas? ¿Va con la mente en otro lugar? Cuando usted va a su iglesia, ¿va espiritualmente preparado? ¿Usted cree que el predicador le va a solucionar todos sus problemas espirituales? Si usted va a la iglesia en espíritu, toda la congregación se beneficia. Si usted va a la iglesia, pero no está en el espíritu, se levanta enfadado con su esposa o con su marido o con los hijos, que va usted a llegar tarde al culto, va con la mente atropellado, usted no está en el espíritu y no puede salir de la iglesia espiritualmente edificado. Por otro lado, ¿qué día estaba Juan en Patmos? Está claro, lo dice, en el día del Señor.
¿El día del Señor cuál es? El domingo. ¿Y el domingo qué es? El domingo es el día del Señor. Usted va al culto de su iglesia por la mañana. ¿Qué hace usted el resto del domingo? El resto del domingo no le pertenece a usted. El resto del domingo es del Señor. Dele el resto del domingo. Visite a personas que necesitan ser visitadas. Haga reuniones en su propia casa. Mentalícese que el domingo es el día del Señor. Y el día del Señor usted debe estar espiritualmente preparado si quiere ser edificado espiritualmente. Retomo de nuevo los papeles. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sin embargo, el apóstol Juan estaba activo. Juan se negó a hundirse. Juan superó aquellos problemas. Hay problemas que le obsesionan. No se deje solucionar por ellos. Gracias a que todo el libro del Apocalipsis, el apóstol menciona sus problemas, sabemos que el apóstol Juan estaba pasando por una situación atribulada. Pero, ¿qué significan sus problemas? Piénselo, por favor. ¿Qué significan los problemas de usted como individuo o de usted como miembro de una familia ante todos los millones de problemas que el mundo tiene planteados hoy? Esos problemas, ese patmos que usted sufre, esos dolores, esas incomprensiones, esas tribulaciones que agobian su vida, tal vez a consecuencia del coronavirus, todo eso lo sabe Dios. Lo sabe. Y Él va a actuar a su tiempo. ¿Cómo sé yo que lo sabe Dios? ¿Cómo sé yo que Dios conoce todos sus problemas? Pues mire, porque leo aquí en Apocalipsis 2:9, donde Jesús dice, yo conozco tu tribulación. Amén. Él conoce su tribulación y Él está dispuesto a intervenir cuando lo estime necesario. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era otra de las grandes ciudades del Asia Menor. Era una ciudad muy religiosa, con numerosos monumentos a dioses griegos y romanos. Entre ellos, en Pérgamo estaba el monumento a Zeus, el célebre dios egipcio que dio origen al Júpiter romano. Todo esto hacía muy difícil la vida de los cristianos en aquella ciudad pagana. Pero a pesar del descontento que sentía hacia ellos, a pesar de los problemas que aquellos cristianos estaban viviendo, como es posible que usted también viva problemas si está en un pueblo donde hay una iglesia pequeña rodeado de inconversos, de ateos? Pues a los miembros de esta iglesia, Dios les dice, escuche, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo estaba el trono de Satanás. Aquellos cristianos vivían en una ciudad satanizada. ¿Y nosotros cómo vivimos? ¿Cómo está el mundo de hoy? Es posible que usted no lo conozca bien,
porque no lo ha estudiado. Yo soy periodista y estoy al tanto de todos los acontecimientos. El mundo de hoy vive satanizado. Le doy unos números. Las últimas estadísticas en torno al diablo en Estados Unidos dicen que hay 900 organizaciones con unos 13.000 centros locales o iglesias satánicas dedicadas a la adoración del diablo. Póngase las manos en la cabeza. 13.000 centros dedicados a la adoración del diablo en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos está ocurriendo en la mayoría de los países occidentales. En España, nada menos que en esta España llamada católica, hay 30 organizaciones, cuidado, no centros, sino organizaciones que rinden culto al diablo. 30 organizaciones, pues cuente usted por lo menos 3.000 centros que adoran al diablo. ¿Y sabe usted qué ocurre con el diablo? La gran tragedia que se esconde en el fondo de estos ritos diabólicos y representaciones grotescas es que el ser humano hoy no solo ha dejado de creer en Dios, es que también ha dejado de creer en el diablo. No cree en el diablo porque tampoco cree mucho en Dios. Y de ahí vienen estos problemas ocultos que el diablo sabe aprovecharlos muy bien. Un autor cristiano, José María Subirón, tiene un libro llamado El príncipe de este siglo. Le voy a leer a usted un párrafo de este libro, pero esté atento, no se distraiga, por favor, no se distraiga de esta grabación. José María Subirón dice: no reside solamente ahora el que se haya dejado de creer en Dios, sino también directamente en que se ha dejado de creer en el demonio. Cuando el maligno hace su habitación en las criaturas, en el corazón o la inteligencia de los hombres, necesita un hueco para estarse allí, pero con algo en torno a una oquedad hecha estrictamente de algo. Un interés excesivo por conocer el mal puede indicar una disposición para entregarse. El diablo procura hacer un hueco en su corazón. Es lo que dice el autor de este libro. Un hueco en su corazón para quedarse en él. ¿Y qué hago? Cuídese. Cuídese. Eche afuera al diablo, si es que ha tenido alguna sensación de que lo tiene. Échelo. Échelo en el nombre de Cristo, o el diablo terminará apoderándose de usted. ¿Quiere que le cite un caso ocurrido en España no hace tanto tiempo? 2 chicas adolescentes, una de 17 años, se llamaba Iría, la otra de 16 años, se llamaba Raquel. Mataron a una compañera de instituto. La compañera se llamaba Clara García. Le asestaron 15 puñaladas y le hicieron impulsadas por el diablo. Se ha dicho muy poco en los periódicos de estas chicas asesinas. Yo he investigado y entre el material que la policía encontró en su domicilio había libros sobre ocultismo,
invocaciones escritas al diablo, muñecos de trapo para la práctica del vudú y de la magia negra. Ellas mismas solían vestir de negro, tal vez como consecuencia de la negrura interior del alma que estaba dominada por el diablo. ¿De dónde le venían a estas dos chicas semejantes aficiones diabólicas? Pues en gran parte de la propia televisión. La propia televisión contribuye a esto. Y el diablo, cuidado, está también en la iglesia. Es donde mejor se encuentra. Es donde más quiere trabajar. Apocalipsis 12, le leo. Dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ay, Señor, Señor, si yo hubiera podido hablar contigo antes de este versículo, te habría dicho, no mandes al diablo a la tierra, no mandes a los ángeles diabólicos a la tierra. Nosotros no podemos dominarlos. Déjalos allí en el cielo y peleas tú con él. Pero el Señor no lo hizo. Lo mandó a la tierra. Y en la tierra está el diablo. Hay algo de lo que no tenemos muy en cuenta. El diablo está aquí, entre usted, entre mí. Y en la tierra está también la iglesia. Y el diablo está en la iglesia. El diablo interviene en todos o casi todos los problemas de la iglesia. Porque el diablo solamente tiene obras malas. A un gran emperador cristiano, romano, Nerón, nada menos que Nerón, la historia dice de él que no se fiaba de los grandes que tenía en palacio y los vigilaba muy de cerca a través de su guardia especial. ¿Se da usted cuenta? Un emperador que no se fiaba de los que tenía alrededor. Un día le preguntaron, ¿por qué le preocupan tanto los que viven en palacio y no le preocupan a usted los habitantes de Roma? ¿Sabes qué respondió Nerón? Te leo lo que dijo. Los enemigos están aquí dentro. Hermanas y hermanos, miembros de la iglesia, de todos los países donde ustedes están visionando este vídeo, el diablo está dentro de la iglesia. Allí hace su trabajo. Los enemigos de fuera de la iglesia no le importan tanto, son de él, les pertenecen. Él busca a aquellos que considera enemigos suyos, a los cristianos que se reúnen, lo invocan y le maldicen. Pero Cristo conoce esto. Cristo dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, Cristo sabe que estamos rodeados de influencias diabólicas. Él lo sabe y Él nos pide que seamos pacientes y que nos libremos de ella. Está la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira era la más pequeña de las 7 que se mencionan aquí en Apocalipsis. En cambio, la carta que dirige a esta iglesia es la más larga de todas. Tiatira
era un centro con industrias de tejidos y de tintorería. De aquí, de Tiatira, si usted lo recuerda, hermana y hermano que leen ustedes la Biblia, si lo recuerdan, de Tiatira era Lidia, la mujer que se convirtió con el apóstol Pablo y le ayudó a establecer la iglesia en Filipo. A pesar de algunos reproches que Cristo dirige a esta iglesia, por otro lado, la alaba por su comportamiento cristiano. Y le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿No se alegra usted, hermana y hermano? Si todo esto que estoy hablando lo he escrito para usted, a mí me ha llevado tiempo escribirlo, pero me siento feliz y orgulloso de que después de dedicar tiempo a investigar y a escribir, yo pueda serle a usted de alguna ayuda. Muchas veces creemos que nuestros comportamientos cristianos son defectuosos y nos desanimamos. No se desanime, no lo haga. Le voy a leer otro texto en Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Que dice Juan: yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Usted imagina al apóstol Juan llorando? Era ya un hombre viejo, y en los hombres viejos el llanto fluye con más frecuencia que en otras épocas de nuestras vidas. Juan lloraba porque no podía abrir el libro. El mundo entero, cada planeta, cada galaxia, cada generación, cada raza, fueron escrutadas minuciosamente a fin de encontrar a una sola persona que fuese digna ante los ojos de Dios de abrir el libro. Pero no podían por ninguna parte. Nadie podía abrir aquel libro misterioso. Ni Enoc, que anduvo tan cerca de Dios que un día fue trasladado directamente al cielo, podía abrir el libro. Ni Abraham, a quien Dios llamó su amigo. Ni Sara, la mujer que por su fe concibió y dio a luz un hijo cuando tenía 90 años de edad. Ni Moisés, el hombre más manso en toda la tierra. Ni Sansón, el hombre más fuerte en todo el mundo. Ni David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ni Salomón, el hombre más sabio en todo el mundo. Ni Elías, quien no sufrió muerte, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ni Jeremías, quien fue comparado con Jesús por los que conocieron al Cristo. Ni Isaías, el más grande entre todos los profetas del Antiguo Testamento. Ni Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que era el más grande entre los nacidos de mujer. Ni María, la madre de Jesús. Ni Pedro, quien predicó a 3,000 personas en un solo día. Ni Pablo, el evangelista más grande de todos los tiempos. Ni Juan, que estaba escribiendo sobre esta visión.
ni ninguno de los millones de hijos de Adán e hijas de Eva, ninguno podía abrir aquel libro. Hermano, que usted lee la Biblia, y usted también, hermana, ¿qué habría en aquel libro? Que nadie podía abrirlo, ni ninguno de los grandes personajes bíblicos que he citado a usted. No me extraña lo que se dice de Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El anciano apóstol se quedó allí llorando, desconsolado, desesperado. ¿Culpamos a Juan? ¿Culpamos a aquel viejecito apóstol por haber llorado en ese momento? Sin duda alguna, el terror se apoderó de su corazón y la desesperanza incubó en su mente. Juan debió haber sollozado y derramado muchas lágrimas, con profundo sentimiento de vergüenza, porque la raza humana había fracasado en el cumplimiento del propósito original que Dios tenía para ella. Pero, enjugando las lágrimas del rostro de Juan, acude un ángel y le dice: no llores. ¿Ves cómo siempre hay un consuelo de Dios? Es posible que tú llores por alguna razón. Tal vez, y Dios no lo permita, tal vez estás pasando la epidemia del coronavirus. Tal vez estés llorando por alguna otra razón. Pero Dios te dice: no llores. Sin embargo, él lloró ante la tumba de Lázaro. Pero aquí te dice: no llores. ¿Por qué? Te lo leo. No llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En otras palabras, Juan, existe un hombre que es capaz de abrir el libro, un hombre de todo el universo que es digno ante los ojos de Dios para regir el mundo. Un hombre nada más, un hombre a quien nadie puede igualar. Este hombre es el hombre que presentó Pilato a las multitudes. Este hombre es Dios. ¿Y sabes qué te dice Pablo de este hombre? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Hay una quinta iglesia, la de Sardis. Es una iglesia un poco conflictiva, porque a esta iglesia le dice que tiene nombre, que vive y que está muerta. ¿Tú puedes creer que una iglesia puede tener nombre de vida y estar muerta? Tiro otra vez el papel y te cuento mi experiencia. Te he dicho antes que he predicado el Evangelio en inglés en 32 estados de los 50 que tiene Estados Unidos. Y hermanas y hermanos, he visto tantas iglesias con letreros muy bonitos en la puerta que ponen: aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y he entrado a esos templos y he visto locales muy alfombrados, muy lujosos, pero los miembros están muertos, espiritualmente muertos, porque no viven la vida cristiana, ni hacen nada tampoco
por llevar el evangelio a otras personas sin Cristo. Cristo sabe eso. Lo conoce. Espero que tú no pertenezcas a una iglesia que tiene nombre de viva, Iglesia de Cristo, pero en su interior los miembros estén muertos. Procura que no lo hagan. Porque ¿de qué vale un muerto? ¿Tú crees que un muerto habla? No, el muerto no puede hablar. ¿Tú crees que un muerto camina? El muerto no camina. ¿Tú crees que un muerto tiene ya nombre? Excepto en la lápida del cementerio. No. El muerto no comunica. Un cristiano espiritualmente muerto no hace absolutamente nada. ¿Y por qué no te examina? Si yo quiero llegar hasta tu corazón, no solo hasta tu mente, ¿por qué no te examina ante Dios esta misma noche? Si eres cristiano o eres cristiana, ¿por qué no te examinas si eres un cristiano muerto o una cristiana muerta? El muerto no puede hacer absolutamente nada. El muerto es inútil. Y cuando Cristo dice a la iglesia, tienes nombre de muerto y de vivo y estás muerto. Tu nombre de vivo es cristiano, cristiana, son nombres de vida, de vivos, pero si espiritualmente estás muerto, ¿de qué te vale? Ya he explicado anteriormente las iglesias que yo he visitado en Estados Unidos con grandes y bonitos letreros en las fachadas y por dentro los miembros están muertos porque no trabajan, no evangelizan. ¿Y un muerto de qué vale? ¿Ha oído usted hablar alguna vez del Taj Mahal en la India? Yo he estado allí 2 veces. El Taj Mahal fue construido entre los años 632 y 1653 para honrar a una esposa con la que llevaba 14 años de casado y que luego murió. El Taj Mahal fue construido en mármol blanco y brilla hasta el día de hoy como una joya alrededor de la ribera de un ancho río. Tiene 4 torres de mezquitas, 4 torres que ocupan las esquinas de una inmensa plataforma de piedra y arena roja sobre la cual reposa toda la edificación. De paso le digo a usted que si ahorra algún dinero para viajar, vaya a la India, vea el Taj Mahal, construido de acuerdo a las directrices del Corán. Pero lo que muchas personas no saben es que el Taj Mahal, con toda su brillantez, es nada más que una tumba. Una tumba fastuosa, brillante, famosa, una de las maravillas del mundo antiguo que el rey indio construyó para su esposa. Nombre que tiene el Taj Mahal, pero por dentro está muerto. Nombres que tienen algunas de las iglesias nuestras, pero no hay vida en el interior. No hay trabajo, no hay evangelización, los miembros no se edifican, no crecen. Y Cristo les dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sin embargo,
quiero decirte que a pesar de tan grave acusación contra aquellos cristianos y contra todos los que están en su misma situación, Cristo tiene para ellos otro mensaje de esperanza. Cristo les dice que permanezcan vigilantes sobre las cosas buenas que aún no han muerto, y les pide que se arrepientan de su situación. Y concluye alabando a una minoría, el resto fiel, una minoría que siempre ha quedado en todas las iglesias no contaminadas. Cristo le dice que aún no han manchado sus vestiduras, y le dice esto para que no caigan en la misma muerte espiritual. ¿A qué vestidura se refiere? ¿Al traje que tú utilizas cada mañana al levantarte de la cama? ¿Al pantalón? ¿A la chaqueta? ¿A la camisa? ¿A la corbata? ¿Tú crees que Cristo se puede referir a estas vestiduras? Las vestiduras de las que Cristo habla aquí son las vestiduras espirituales. Tu vida cristiana, tu vida espiritual, no permitas que se manchen. A la iglesia de Filadelfia, que es la número 6 en la lista, le manda otra carta. Filadelfia estaba situada a 45 kilómetros al este de Sardis. Allí había una congregación pequeña. Los miembros de aquella congregación eran de condición humilde. Creían que ellos podían hacer muy poco por la causa de Cristo. Es la única, entérate bien, la única de las 7 iglesias a las que Cristo no amonesta. Y él sabría por qué. Al contrario, Cristo dice a los miembros de esta iglesia: he puesto delante de ustedes una puerta abierta que nadie puede cerrar. Hermanas, hermanos, ¿qué le está diciendo a usted Cristo en este versículo? Está diciéndole que todos los cristianos, aunque nos creamos solos, no lo estamos. Aunque nos desanimemos ante el pequeño número que somos en la sociedad, la vida cristiana vale la pena. ¿Vale la pena ser miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Sabe usted cuántos miembros tiene la Iglesia de Cristo? Pues no más de 5.000 millones. 3.000 millones en Estados Unidos y 2 millones fuera de ese inmenso país, especialmente en África. Con todo, le pregunto a usted, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena ser cristiana? Conteste. Responda. Aunque sea moviendo los labios. Diga sí o diga no. ¿Ha querido preguntarle usted a Moisés alguna vez: ¿valió la pena renunciar a los placeres de Egipto para conducir a más de 1 millón de antiguos esclavos por el desierto durante 40 años y al final ni siquiera haber podido entrar a la tierra prometida? ¿Ha preguntado usted alguna vez a Jeremías: ¿valió la pena predicar durante más de 60 años sin haber escuchado una sola respuesta positiva a su mensaje?
Valió la pena. ¿Le ha preguntado alguna vez a Daniel? ¿Valió la pena orar 3 veces al día y terminar encerrado en el foso de los leones? ¿Valió la pena? ¿Ha querido preguntar alguna vez a Isaías? ¿Valió la pena ofrecerse voluntariamente para el servicio del Señor cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, teniendo en cuenta que como resultado de este servicio, él moriría aserrado? ¿Valdría la pena preguntarle a Juan el Bautista si la verdad en casa de Herodes, la verdad a la cara de Herodes, acusándole de su adulterio y perder la cabeza por ello? ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Ha querido preguntarle usted alguna vez a la Santísima Virgen María, valió la pena decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, cuando el resultado de esa sumisión fue un hijo a quien crucificaron en una cruz romana? ¿Valió la pena? Pregúntele a María. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena preguntarle a Pedro que predicase el evangelio a los gentiles y luego morir, como dice la tradición, boca abajo en Roma? ¿Usted ha querido preguntarle alguna vez al apóstol Juan, ¿valió la pena predicar el evangelio, plantar iglesias por todo el mundo conocido y luego terminar exiliado en la isla de Patmos? ¿Ha querido preguntarle alguna vez a tantos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo, según el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, si valió la pena? Valió la pena. Y ahora le pregunta a usted, ¿ha querido preguntarse a sí mismo si valió la pena vivir una vida de fe en Dios cuando nadie más lo está haciendo? ¿Valió la pena seguir creyendo en Cristo cuando algunos familiares suyos no creen, cuando algunos amigos y compañeros de trabajo se burlan de sus creencias? Valió la pena. Este hombre que le está hablando estuvo 2 veces en la cárcel por predicar el evangelio en la época de Franco. Y ahora me pregunto, ¿valió la pena haber estado una semana en la cárcel en Algeciras y un mes en la cárcel en la isla de Tenerife? ¿Valió la pena? Naturalmente que sí. Valió la pena pasar por todos estos sufrimientos y seguir teniendo Cristo a nuestro lado. Valió la pena porque el mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza. Se lo repito a usted otra vez. El mensaje de esperanza que Cristo dirige a la iglesia de Sardis. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. La puerta que decía Cristo cuando habló diciendo, yo soy la puerta. El que llamare y por mí entrare será salvo. Esa puerta abierta que Cristo nos ha dejado es la puerta de la fe, es la puerta de la confianza, es la puerta de la inmortalidad, es la puerta del cielo, es la puerta del Padre, es la puerta del Hijo, es la puerta que abre el Espíritu Santo, es la puerta abierta que usted tiene ante las entrañas de Dios y que absolutamente nadie pueda cerrar. ¿Por qué no dice amén a todo esto?
a todo lo que dice el Señor en este mensaje a la iglesia de Sardis. Termino con la última iglesia, la de la Odisea. Aquí hay una esperanza ante la mediocridad espiritual que estamos padeciendo. La iglesia de la Odisea es motivo de que Cristo se muestre muy severo con ella, muy duro. La Odisea era una ciudad rica, muy industrial, un centro financiero. Hablándoles de cosas que ellos conocían, Cristo les hace 3 advertencias respecto a su comportamiento cristiano. Ellos se creían pobres viviendo en una ciudad rica. Y Cristo le dice que aquellos ricos de la Odisea eran unos pobres desventurados, miserables, ciegos y desnudos. En la Odisea se producía una lana negra que era muy apreciada y muy costosa. Cristo les dice que en lugar de aquella lana, que se procuren las vestiduras blancas de la santidad. En la Odisea se producía un colirio especial que era exportado a todo el mundo. Cristo les sugiere que apliquen a su visión espiritual el colirio que les permita conocer la verdadera situación cristiana. Y refiriéndose al comportamiento de aquellos cristianos, miembros de la iglesia, Jesús los censura. Los censura, ¿sabe usted por qué? Por su mediocridad espiritual. Jesús les dice, no sois fríos ni calientes. Y en este estado espiritual, lo peor es que no tengamos remordimientos de conciencia por nuestra situación. ¿Cómo es usted, hermana y hermano? ¿Cómo es usted? ¿Y quién es usted? Me refiero a los que a través de los hermanos de este proyecto en México, mi mensaje está llegando a otros muchos países de la América que todavía habla español. ¿Quién es usted? Le dice Jesucristo, entérese, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es increíble. ¿Cómo es posible que Cristo, que dejó los cielos, bajó a la tierra, murió voluntariamente en la cruz? ¿Cómo es posible que Cristo tenga que llamar a las puertas de una iglesia para dejarle entrar? Cuando la iglesia debería estar completamente llena de Cristo. ¿Cómo es posible que una iglesia de Cristo le deje a él fuera de sus puertas? ¿Cómo es posible que una iglesia rehúya tener comunión con Cristo mediante el simbolismo de la cena? Porque cuando Cristo dice, si me abres, voy a cenar con usted y usted conmigo, pues no se trata de guacamales. No se trata de ninguna comida mexicana, ni española, ni portuguesa. Se trata de una comunión íntima con Él. Todo esto puede llevarnos a pensar que los cristianos de la Odisea no tenían esperanza, pero sí la tenían con una voz llena de ternura,
que tuvo que vibrar de emoción a la iglesia, Cristo les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Señor, repréndeme, castígame, pero no dejes de amarme. Porque amándome, un día no habrá castigos ni habrá reprensión. Cristo quiere que tu comportamiento espiritual sea lo mejor posible, que con todo Él nunca deja de amarnos, y en su amor, hermanas y amigos, está nuestra esperanza. En las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, les he comentado 7 puertas abiertas a la esperanza. En Éfeso tenemos la esperanza ante la maldad humana. En Esmirna, la esperanza ante la tribulación. En Pérgamo, la esperanza después de vivir en un mundo satanizado. En Tiatira, la esperanza ante la indiferencia espiritual del cristiano. En Filadelfia, la esperanza ante la actitud frente a la vida. En la Odisea, la esperanza ante una mediocridad espiritual. Se cuenta de un niño. Es una historia que le voy a repetir a usted para terminar. Aunque algunos de ustedes puede que me digan, como me han dicho en otras iglesias: no termine, hermano Monroy, siga, pero no puedo seguir. Llevo ya mucho tiempo hablando. Un niño que cuando termina el culto estaba desconcertado. Sale con sus padres y vio al predicador en el establecimiento, en el estacionamiento de la congregación. Se acerca corriendo a él y le dijo: predicador, ¿le puedo hacer una pregunta acerca del sermón de esta mañana que usted ha predicado? El predicador inmediatamente le dijo: claro que puedes hacérmela. Él parecía complacido, el predicador, pero mantuvo una expresión seria. El niño pequeño le dijo: usted ha dicho que si se lo pedía a Cristo, Él vendría a vivir dentro de mí. Y el predicador le dijo: exactamente, eso es dicho. Eso he dicho. Que si le dejas, Cristo viene a vivir dentro de ti. Pero, señor predicador, aquí hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Que si Jesús viene a vivir dentro de mí, se me va a salir por todos lados, porque yo soy chico. Y el predicador le dijo: eso es lo que Cristo quiere, que se salga a vivir por todos los lados. Hermanas y amigos, gracias por haberme escuchado. Mañana hablaré a predicadores, ancianos, diáconos y a líderes de la iglesia. Pero esta noche me despido diciendo que deje a Cristo que le llene y que le inunde su vida por todos los lados. Muchas gracias.